Bienvenido al devocional y versículo para memorizar para el día de hoy. Estamos en 17 de marzo. Estamos estudiando Juan capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra vez, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, tenemos un pasaje muy importante que podemos ver que durante ese tiempo que Juan el Bautista, que estaba otorgada por Dios para preparar los materiales para la primera iglesia que Cristo va a edificar. ¿Qué es una iglesia bíblica? Son creyentes que por arrepentimiento y fe había creído en Dios, creído en Cristo como el sacrificio de pecados. Y tenía un bautismo bíblico y una iglesia bíblica que tiene esos elementos de creyentes con un bautismo bíblico y tiene un pacto juntos para llevar a cabo la gran comisión. Bueno, podemos ver en ese capítulo y también en Mateo capítulo 3, Juan, por ejemplo, bautizando por orden de Dios para preparar el camino para Jehová, como dice en el Antiguo Testamento y citado en Mateo. Está preparando para el Señor, para Jesús. Y como después, en capítulo 4 de Mateo, podemos ver que Jesús había llamado fuera ese discípulo bautizado por Juan, que había creído en Dios por fe y arrepentimiento, porque arrepentimiento y fe era un requisito por Juan. Para antes que puedan ser bautizados, tenía que arrepentir y confiar en Dios. Y Jesús les llamó con propósito ser pescadores de hombres, la gran comisión. Y empezó su primera iglesia allí, en capítulo 4. También en Juan capítulo 1 podemos ver algunos de los primeros discípulos. Y en ese día, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es el sacrificio, el único sacrificio del pecado. Y dice que quita el pecado del mundo. Cuando llegamos al griego vamos a ver que esa palabra quitar tiene que ver con levantar. Y levantar para un propósito, para trasladar a otro lugar. Y cuando llegamos al siriaco vamos a ver que, bueno, levantar para tener, básicamente pesar todo eso, para tener sobre su propio hombros así, ese pesado, ese de pecado así, el pesado de pecado. Bueno, todo el pecado es singular, el pecado del mundo, todo pecado desde el principio hasta el final había llevado a Jesús. ¿Qué significa para usted? Es que todo está preparado para usted, pero no va a aplicar antes que alguien se arrepiente y confía en Cristo como Salvador. Tenemos que confiar en Él, apoyarnos en Él, confiar que en su promesa de salvación, que cualquier persona que quiere puede recibir. Entonces es la gran diferencia entre nosotros, lo que tenemos acá en la Biblia, y la mayoría de religión. Religión muchas veces dice que es por un proceso que hay la salvación, por hacer o cumplir con sacramentos, pero vamos a decir, es por fe, es por arrepentimiento y fe. Y ellos van a decir, pero aplican
es arrepentimiento y fe por los sacramentos, por hacer cosas. Bueno, yo no puedo hablar del corazón de cada persona que está haciendo y que está pensando al momento de hacer todo eso. Espero que están confiando solamente en Dios. Pero para ser salvo, solo podemos confiar en Cristo Jesús. Y está apartado de todas las obras. Las obras no pueden salvar. Y ley perfecta de Dios, guardar la ley perfecta de Dios, no puede salvar. Solo por Cristo. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y también podemos ver, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, como para cada persona que confiesa a Cristo como Salvador, recibe el Espíritu Santo como las aras de la salvación. Estamos sellados hasta el día que Cristo venga y cambie todo ese mortal al inmortal. Entonces, así es la salvación, es por la promesa de Dios, la promesa pura de Dios. Vamos a ver el griego así. Tenemos paurion, blepe, ha Ioannes, ton Iesun, erkomenon prosauton, kai lege ide ha amnos to theo, ha airon ten amartian to cosmo. Bueno, entonces tenemos esa frase exactamente como ya vimos. Tenemos tiempo presente. Bueno, cuando vemos algunas Biblias antiguas, muchas veces, es como se llama presente histórico. Entonces, es como desde perspectiva de escritor, está como presente, pensando cómo está en ese momento, pensando en ese momento. Entonces, como tenemos por ejemplo, en la 60, tenemos vio, tiempo pasado. Está bien, es que en el griego es tiempo presente, pero un tiempo presente histórico así. Bueno, Ioannes es Juan. Dice ton es un, bueno, tenemos acusativo así. Podemos ver por las terminaciones del sustantivo qué forma gramatical tenemos. Por ejemplo, Juan es el sujeto, el nominativo así. Ha Joanes. Ton Yesun, ercomenon. Bueno, ercomenon un participio llegando así, acercándose. Prosauton, hacia él, que legué y dice, tiempo presente otra vez, ide, he aquí, ver acá, ve acá, ide, entonces un imperativo eristo, o amnos to theo, el Cordero de Dios, ha airon ten amartian to cosmo. Bueno, tenemos esa frase. Airon ten hamartian to cosmo. Airon es de verbo airon, que quiere que decir levantar algo, para quitar algo de un lugar. Entonces, levantando para quitar. El término griego así es. Entonces, es lo que hizo Cristo en su sacrificio para levantar de la humanidad y quitar el pecado de nosotros. Y dice, ten amartian to cosmo. Bueno, de todo el mundo. Esa palabra cosmo tiene que haber como el orden del mundo físico, del universo. Tenemos palabras, por ejemplo, cosmología, así, que estudiando cómo aplicar algunas cosas a la cara, así. Bueno, porque habla de poner en orden, así. Entonces, esa palabra tiene esa idea. Bueno, cuando llegamos al arameo, vamos a ver que tiene un sentido más amplio de
toda la eternidad. Y es lo que hizo Cristo. Todo el mundo, toda la existencia de la humanidad desde el principio hasta el final cambió en el sacrificio de Cristo, porque tenemos un cambio de estado que no es como otro. Ahora vamos a ver la Biblia antigua de 09. Dice, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, tenemos igual, solo tenemos ese presente histórico así en esa traducción, así como el griego. Bueno, Biblia 1865. Dice, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Igual. Biblia del Oso, el siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bueno, ahí tenemos igual. Bueno, vamos con la Biblia inglesa, así. John 1, verse 29. John chapter 1, verse 29. The next day, John seeth Jesus coming unto him, and saith, Behold the Lamb of God, which taketh away the sin of the world. Bueno, muy bien. Dice, the next day, el próximo día, o siguiente día, John seeth Jesus. Juan ve a Jesús. Coming unto him, llegando a él. And saith, y dice, Behold, he aquí, the Lamb of God, el Cordero de Dios, which taketh away, que quita the sin of the world, el pecado del mundo. Bueno, solo no voy a leer todo eso, pero voy a hacer clic en eso y dejar, y puede pausar el video y leer algunos de esos versículos para ellos que están escuchando el audio solamente. Éxodo 12, 3, Isaías 53, versículo 7, y realmente todo el capítulo. Versículo 36 de ese pasaje. Hechos 8, 32, 1 de Pedro 1, 19 y Apocalipsis 5, 6 y versículo 8, 12, 13, etc. y 6, 1 y 6, 16. Puede ver algunos de esas referencias porque hablan del Cordero de Dios y qué hizo Cristo. También tenemos ese versículos también. Primero de Juan 3:5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Muy bueno. Colosenses 2:14, que dice, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Bueno, qué bueno hizo Jesús en todo eso. Bueno, vamos a ver ese versículo en latín. Bueno, Juan 1, 29. Altera die, videt iones Iesum, venientem ad se et eit, ecce agnus Dei, ecce qui tolit peccatum mundi. Bueno, tenemos misma cosa que el próximo día, altera die, vio, vidit, que es verbo perfecto, que recuerdo perfecto, es similar al aoristo en griego, pero bueno, en griego tenemos tiempo presente, histórica, pero tenemos acá, vidit, vio, Juan, Ioannes, Jesum, a Jesús. Viniendo es un participio, ad se, et ait, y
y dijo así, Ecce agnus Dei, he aquí, el Cordero de Dios, ecce qui tolit peccatum mundi. Es interesante que tenemos ese he aquí 2 veces así. Ecce agnus Dei, ecce qui tolit peccatum mundi. Bueno, no está en el griego así, pero hace para hacer énfasis en lo que está haciendo Jesús. Tengo ese, creo que es Torres Amat, creo que tengo acá. Pero puede ver cómo está traducido acá y no es muy bueno como tiene algún detalle. Dice, al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a encontrarle y dijo, he aquí el Cordero de Dios, ved aquí que el que quita los pecados del mundo. Mire esa palabra, pecados, porque no es plural. Tenemos en latín que, bueno, Torres Amá es una traducción del latín, entonces por eso a veces es distinto que el griego o del hebreo del Antiguo Testamento, porque está apoyando mucho en la Vulgata. Por eso tengo acá para comparar, para los que están escuchando, con la Vulgata que tenemos acá y comparar, bueno, como la 60 con el griego y el hebreo. Bueno, entonces, pero tenemos peccatum, que es singular, peccatum mundi, el pecado del mundo. Interesante que esa palabra mundi, bueno, tenemos la palabra mundo, así, es exactamente eso, pero también tenía una idea como cosmos en griego de orden, así, o limpieza, así. Y por eso vimos otro versículo otro día que tenía algo derivado de eso, como hablando de limpieza. Y tenemos la palabra inmundo. Bueno, interesante las conexiones que tenemos. Pero bueno, ese es singular en latín y también singular en el griego, singular en siriaco, singular en todos. Entonces, ¿qué es la significancia? Cuando Cristo fue a la cruz, pagó todo el pecado completamente, el pasado, presente, futuro, en un pago. Pagó todo, no en cuotas, un pago. Y es importante que mantenemos ese sustantivo pecado en singular, no plural. No pagó los pecados, pagó el pecado del mundo completamente así. Bueno, y voy a leer esa traducción, está bien. Y al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y declaró, he aquí el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo. Bueno, tenemos bastante similar. Tenemos ese participio acá acá tenemos para levantar, pero levantar para pesar algo y para llevar en ese sentido. Interesante cómo tenemos. Bueno, hay otros detalles que podemos hablar, pero Jesús es el Cordero de Dios que realmente levantó. También tenemos esa palabra latín tolit, qui tolit, peccatum mundi. Entonces, si estamos hablando entre los idiomas de levantar para quitar, levantar para pesar y mantener así en los hombros, o como de latín, levantar para endurecer. Y Cristo hizo todo eso para mí, para cada uno de ustedes. Él llevó el pecado por nosotros. Es importante entender que la salvación
es por gracia, es por fe, no por obras. Cada persona que quiere puede recibir, y solo fue crucificado una vez para siempre. No está así siempre siguiendo, siguiendo siendo crucificado. Una vez para siempre, y ahora está al lado del Padre para recibir todos que lo acepten por fe. Bueno, que tenga muy buen día, que Dios le bendiga.